Hola, soy Matías Devia y hoy vamos a tratar el tema de la anafilaxia, tratando de darle un enfoque más bien práctico más que tanto lo fisiopatológico. Nuestra hoja de ruta, vamos a ver las generalidades de la anafilaxia, su definición, inmunopatogenia, diagnóstico y manejo, que es donde haremos un poco más de hincapié. Generalidades, es importante saber a qué nos referimos con atopia, ya que la atopia va a ser una base sobre la cual se va a desarrollar esta enfermedad. Va a ser una predisposición a secretar IgE como respuesta a cualquier estímulo. Puede ser tanto alergénico como no alergénico. La teoría que explica por qué ocurre la atopia nos muestra que hay factores del ambiente y factores genéticos. Entre los factores del ambiente destacan los autoanticuerpos, el pH estomacal, alérgeno y la IgE materna. Esto va a llevar a que nuestra inmunidad adaptativa vaya a generar distintas inmunoglobulinas para estos estímulos, dentro de ellas la IgE, que al ser producida de manera no adecuada ante alérgenos que no son tales, nos va a generar la atopia. Y esto va a ser una base, como vemos acá, del choque anafiláctico, ya que la respuesta mediada por IgE, dada por la degranulación de mastocitos y basófilos, va a ser su génesis. Hay otros tipos de respuestas inmunes, a las que llamaremos no IgE, que también juegan parte un rol importante en la anafilaxia y en su tratamiento, pero que no van a ser abordadas en esta presentación. Ahora, definiendo la anafilaxia, vamos a ver que es una reacción alérgica multisistémica de inicio agudo y potencialmente letal. Esta definición es muy genérica, muy amplia. Lo importante de esto es que se quiere tener una gran sensibilidad a costa de un poco de especificidad. No nos importa tener el diagnóstico exacto de anafilaxia, nos importa tener la mayor cantidad de pacientes y tratar a la mayor cantidad de pacientes. Los desencadenantes pueden ser múltiples, los que vamos a ver un poco más adelante. La severidad puede ser variable y se dice que es uno de los eventos más traumáticos de la vida. Dentro de su monopatogenia, en algunas palabras, hay distintas vías por las que se puede activar la anafilaxia. La que nos importa más a nosotros es la tipo 1, que está dada por la histamina y la triptasa, que va a ser degranulada a través de los mastocitos o los basófilos, y va a estar gatillada por alérgenos ambientales, comida, antibióticos, otras drogas. Algo importante sí es que una vez hagamos el diagnóstico de anafilaxia, va a importar poco el tipo que lo haya producido. Me refiero al fenotipo de la anafilaxia. Como vemos, hay por citoquina, mixto, por complemento, porque el tratamiento de todos es la epinefrina. ¿Dónde va a importar saber de dónde, fue la vía de la anafilaxia? Es para la desensibilización, que en caso que sea mediada por IgE, se va a poder realizar. Explicando un poco más en detalle la inmunopatogenia, vamos a ver que, en primer lugar, hay una célula TH2 que va a presentar el antígeno. Al presentar este antígeno a la célula B, se van a producir anticuerpos. Anticuerpos que se van a unir a la célula de los mastocitos y los basófilos. ¿Qué va a ocurrir además? Que los mastocitos se van a sensibilizar para este antígeno. Es importante este punto porque para que ocurra la anafilaxia necesitamos un antígeno que ya haya sido conocido por el cuerpo, que ya estemos sensibilizados. O sea que algo que la primera vez no me produjo alergia, no me produjo anafilaxia, puede hacerlo una segunda vez. O puede ser que varias exposiciones a lo mismo no me vayan a desencadenar una anafilaxia. Es importante esto porque muchas veces creemos que porque una persona tomó ya, por ejemplo, penicilinas, si no hizo una anafilaxia, lo descartamos dentro de nuestro pool diagnóstico que puede hacer una anafilaxia por penicilina a futuro. Pero sí puede hacerla. El proceso de sensibilización, proceso dinámico, puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Otro proceso paralelo que ocurre es el reclutamiento de eosinófilos,
que también tiene una respuesta inmune que vamos a ir tratando en detalle más adelante. La anafilaxia como shock entra dentro de lo que es el shock distributivo. El alérgeno va a provocar la desregulación de histamina y la histamina es un agente vasodilatador. Esto va a provocar una disminución de la resistencia vascular sistémica y va a alterar la perfusión tisular mediante una disminución de la precarga. Esta disminución de la precarga va a llevar a una disminución del volumen sanguíneo a órganos nobles, pero además, como vamos a tener una disminución de la resistencia vascular periférica, va a haber un aumento de perfusión a la piel. Por lo tanto, los pacientes se van a ver rojos y con una temperatura corporal elevada por este aumento de la perfusión en la piel. Como les dije anteriormente, una disminución de la resistencia vascular periférica nos va a llevar a la perfusión inadecuada, un aumento de la capacidad venosa, disminución del retorno venoso y por ende disminución del gasto cardíaco. Se ve en esta tabla de la PALS que nos dice que la precarga puede estar normal o disminuida, la contractibilidad puede estar normal o disminuida y la poscarga va a ser variable, dependiendo de cómo esté la precarga y la contractibilidad. De etiología, aquí lo vamos a separar como separamos antes en IgE mediadas e IgE independientes. Lo más común lejos dentro de la IgE mediada van a ser las comidas, donde el tipo de comida que va a generar alergia en una población va a ir variando dependiendo de la misma población. Es sabido que en Estados Unidos hay mucha más alergia al maní y a los mariscos. En cambio, acá en Latinoamérica tenemos más alergia a frutas y a pescado. El veneno de algunos insectos también puede producir shock anafiláctico, bien conocido el caso de las abejas. Antibióticos, entre lo que destaca siempre los beta-lactámicos y los AINES. Alergia al látex, alérgenos ocupacionales, aeroalérgenos y el medio de contraste. También hay mecanismos inmunológicos que son IgE independientes, donde nuevamente tenemos un medio de contraste. Es importante saber, conocer al menos que hay un mecanismo que es IgE independiente, porque esto significa que no requieren una sensibilización previa para generar anafilaxia. Voy a tomar como ejemplo el radiocontraste, que una persona que nunca le hayan hecho un examen con contraste, puede generar una anafilaxia dado que el contraste provoca degranulación directa de los mastocitos, al igual que factores físicos como el calor, la temperatura, el deporte, la actividad física, el alcohol, algunos medicamentos. Y también tenemos anafilaxia idiopática donde no encontramos un desencadenante específico, que eso ya es más de resorte del especialista. Algo importante también de esta etiología es que se pueden mezclar unas con otras. No es necesario que tengamos solamente un desencadenante, sino que pueden ser mezcla de varios. La clínica de la anafilaxia, vamos a ver cosas bien típicas. En el sistema nervioso central hay cefalea y convulsiones. Las convulsiones son más raras, la cefalea puede aparecer con un poco más de frecuencia. Lo más típico siempre, lo que más asociamos son los síntomas respiratorios altos, que está la rinorrea, el angioedema y el estridor. De respiratorio bajo tenemos la tos, la disnea, la broncoconstricción y la hipoxia. Gastrointestinal, que muchas veces se ignora, están las náuseas, vómitos, dolor abdominal, la diarrea. Y en la piel tenemos la urticaria, el angioedema RAS, que es lo más típico que nos imaginamos con un paciente con anafilaxia. Y cardiovascular hay hipotensión, taquicardia, la vasodilatación, la permeabilidad capilar aumentada, que ya explicamos los efectos que puede tener sobre la circulación sistémica. Como ven, en el sistema nervioso central hay síntomas de hipoperfusión, más que otra cosa, dado por el shock distributivo. En esta tabla les presento los síntomas y signos y su porcentaje relativo de aparición en la anafilaxia. Tenemos que los síntomas cutáneos de urticaria y angioedema son los más comunes. Los síntomas respiratorios, lo más común es el angioedema de la vía aérea superior. Y que los síntomas abdominales también son bastante frecuentes, casi un cuarto de los pacientes los presenta siempre.
Los síntomas del sistema nervioso central, como la cefalea y las convulsiones, son más escasos, siendo un poco más común la cefalea. Algo muy importante es que los niños pueden tener una frecuencia disminuida de los síntomas cutáneos de anafilaxia, lo que nos va a dificultar el diagnóstico. Pero aún así debemos sospecharlo ante la presencia de un shock. Para el diagnóstico vamos a usar unos criterios que no son muy nuevos, pero que han buscado tener una alta sensibilidad con una especificidad aceptable para el diagnóstico de la anafilaxia. El primero, que es uno de los más conocidos, tenemos que tener primero el compromiso cutáneo. A este compromiso cutáneo tenemos que sumarle el compromiso respiratorio agudo o la reducción de presión arterial o síntomas de algún otro, de alguna falla orgánica. Es importante esto que no nos está pidiendo un alérgeno conocido, simplemente compromiso cutáneo, compromiso respiratorio o de la presión arterial. El segundo sí nos pide un alérgeno conocido. Con este alérgeno conocido tenemos que tener dos de los siguientes: compromiso de piel, compromiso respiratorio, compromiso de la presión arterial o compromiso gastrointestinal. Esto lo encuentro uno de las formas más importantes de hacer el diagnóstico, ya que no es necesario el compromiso cutáneo, que es lo que uno más busca cuando piensa en anafilaxia. Puede tener solamente compromiso de la presión arterial y del compromiso gastrointestinal, compromiso respiratorio y gastrointestinal, etc. Lo que nos puede ayudar un poco a abrir la mente para saber qué cosas podrían ser anafilaxias, pensar un poco más en este diagnóstico cuando nos enfrentamos a un paciente en shock. Y el tercero, que también nos pide un alérgeno conocido previo, donde solamente nos pide una disminución de la presión arterial del paciente, ajustado obviamente si es un niño o si es un adulto. Los criterios no son muy difíciles en general y lo importante es que tienen un valor predictivo negativo muy alto, un 98%. Por lo tanto, si el paciente no cumple ninguno de los tres, podríamos estar casi seguros de que no tiene una anafilaxia. La evolución de estos pacientes usualmente es que comienzan con la enfermedad dentro de la primera hora post-exposición a este alérgeno o alérgenos, recordemos que pueden ser más de uno. La duración es en general entre 6 a 10 horas, aunque hay un día 20% que puede tener hasta 48 horas de duración de los síntomas, y ocasionalmente se puede dar bifásica. El enfrentamiento, que es donde más nos vamos a enfocar en esta presentación, lo primero cuando nos llega el paciente está en shock, CVAD. Ver la circulación, ver cómo está respirando, asegurar vía aérea, la exposición del paciente. Eso cualquier paciente en shock. Después, y el detalle que le va a salvar la vida al paciente, es la adrenalina intramuscular cada 5 a 15 minutos. Vamos a ver la dosis más adelante. Y lo tercero, que también es importantísimo, es posicionar al paciente, como se ve en la imagen a la derecha. Es importante esto, como les mencioné, que es un shock de tipo distributivo, hay un aumento de la disminución de la resistencia vascular periférica, por lo tanto hay menos precarga. Tenemos que favorecer la precarga de alguna manera y eso es posicionando al paciente con las piernas elevadas. Después de esto, que administremos la adrenalina, vamos a tener medidas que van a ser dependientes de cómo responde el paciente a la adrenalina. Vamos a decir si el paciente lo trasladamos en caso de estar en un hospital de baja complejidad, si hay que mantener la vía aérea con dispositivos más avanzados, si necesita oxigenoterapia, ver los accesos venosos, el uso de cristaloides. Todo esto va a depender de cómo responde el paciente a la adrenalina. Y tenemos que considerar, además, la infusión con adrenalina, el uso antihistamínico anti-H1 y anti-H2, las nebulizaciones con beta-2 agonista y finalmente los corticoides B, que es un error bastante frecuente cuando se enfrentan a la anafilaxia.
uno piensa que el tratamiento son los corticoides, y si bien van a solventar los síntomas en cierta parte, su inicio es muy lento, y como vemos hasta al final, considerarlos en caso de ser necesarios. No son nuestra primera terapia. Este algoritmo de manejo agudo tenemos dos principales ramas. La primera es que ve una urticaria sistémica que no estamos sospechando de anafilaxia, es el antihistamínico. Ahora, si tenemos una urticaria sistémica que tiene un segundo órgano involucrado de manera aguda, automáticamente pasamos a que es una anafilaxia y administramos adrenalina intramuscular. Segundo caso es cuando tenemos clínica aguda de hipotensión, edema laringio, de saturación o convulsiones, donde pasamos directo a la adrenalina intramuscular. ¿Por qué adrenalina? ¿Por qué le digo que eso es lo que le va a salvar la vida al paciente? Para eso tenemos que entender un poco los efectos que va a tener esta. Tenemos que hay efectos sobre los receptores alfa 1, donde nos va a mejorar la vasoconstricción, nos va a mejorar la presión arterial y va a disminuir el edema de mucosa laringe, lo que nos va a prevenir y mejorar la hipotensión y el shock en caso de que no se hayan producido o se estén produciendo, y nos va a revertir la broncoconstricción y eso nos va a mejorar de manera directa la oxigenación del paciente. También tiene acción sobre los receptores beta 2, lo que también nos va a mejorar la broncodilatación, lo que nos va a disminuir la sibilancia y la disminución de liberación de mediadores por los basófilos, en este caso histamina, nos va a disminuir las ronchas. Siguiendo un poco el tema de la adrenalina, tenemos que sus inicios de acción en comparación con los anti-H1 y los corticoides, que también podrían ayudar con los síntomas, son distintos. La adrenalina EV o intramuscular tiene un inicio de acción en menos de un minuto. En cambio, los anti-H1 vía oral se demoran más de 30 minutos. EV se demora 5 minutos. Y los corticoides se demoran más de una hora en cualquiera de sus aplicaciones. Una de las razones por las que los corticoides no son de primera línea. También es importante convencerse de la vía de administración, subcutánea, intramuscular. Porque cuando uno la va a administrar, es importante que sea intramuscular, que nos demos cuenta, nos fijemos que estamos administrando bien el medicamento, dado que hay diferencias abismales en lo que se refiere a su inicio de acción en cada una de las administraciones. Como vemos, intramuscular tiene un pic bastante alto al minuto prácticamente, empezando a hacer su efecto casi inmediato, en comparación de la subcutánea, que si bien puede durar un poco más de tiempo, no alcanza un pic tan alto como la intramuscular, ni tampoco es tan rápida. La dosis de adrenalina, esto es bastante importante saberlo, en adultos de 0,3 a 0,5 miligramos intramuscular. Y en niños es de 0,01 miligramos por kilo con dosis máxima 0,3 miligramos. Es importante saber esto porque siempre va a ser pregunta típica: ¿cuánto viene la ampolla? ¿Cómo la prepara? ¿Cómo la diluye? La dilución en niños es un tema aparte, que lo van a ver a cabalidad cuando vean RCP neonatal, pediátrico. Pero en adultos es bastante más sencillo, como la dosis 0,3 a 0,5 miligramos, y la ampolla viene de 1 miligramo por ml, pueden tomar la mitad de la ampolla e inyectar intramuscular. Bastante más rápido. Esto lo vamos a usar cada 5 a 15 minutos, hasta por 4 veces, y hasta 4 o 5 veces, depende de donde lo vean. De examen de laboratorio, la verdad no muchos exámenes son útiles para anafilaxia, dado que el diagnóstico es clínico y es un cuadro bastante agudo, entonces no debería ser necesario el pedir examen de laboratorio, excepto por estos dos, la histamina y la triptasa. La histamina, como ya hemos conversado anteriormente, es parte de la etiopatogenia de esta enfermedad y nos interesaba saber si eran
si era una anafilaxis, si era IgE mediada por la desensibilización. Sin embargo, la histamina tiene una alza muy rápida y acá se va a pasar también muy rápido. Dentro de la primera hora lo más probable es que estemos aún tratando al paciente, así que no es un examen práctico para tomar. En cambio, la triptasa, que es un marcador de la degranulación de mastocito y basófilo, tiene un pico aproximado a las 1 a 2 horas y detectable desde los 30 minutos hasta por 6 horas. Acá su basal dentro de 2 días. Tiene algunas desventajas, que una sensibilidad un poco menor, es mejor en reacción a velocidad picadora de himenópteros, o sea, de abejas, avispas, fármacos y casos severos. Pero podríamos pedir triptasa. Sería una medida para asegurarnos de que este paciente, que es un shock de una etiología para nosotros desconocida, pudo haber sido un shock anafiláctico. Y va a ser útil para el inmunólogo después saber que tuvo un pic de triptasa asociado a algún fármaco o alguna anestesia, alguna medicación que tuvo el paciente. Como ven, en este gráfico se ve los pic plasmáticos de la histamina y de la triptasa. Y vemos que la triptasa tiene un pic más tardío y que dura más tiempo. La forma de presentación, como vimos, había una presentación que era aguda y una presentación que era un poco más tardía dentro de la misma enfermedad. Los síntomas iniciales son los que hemos tratado hasta el momento con la adrenalina, pero nos quedan los síntomas de fase tardía. O sea que nuestro paciente, una vez con el tratamiento con adrenalina, podría tener una recaída, y esta recaída no va a tener claro si tuvo una exposición a un antígeno, si es alergia a otra cosa, o qué está sucediendo. Por eso es importante volver al tema de la fisiopatología y darnos cuenta que hay un reclutamiento de eosinófilos, además, y una liberación de ácido araquinódico que va a provocar prostaglandina y leucotrienos, que van a tener una respuesta secundaria un poco más tardía, donde tenemos edema de la mucosa, secreción de moco, infiltración leucocítica, daño epitelial y broncoespasmo. Como vimos, lo primero lo tratamos con adrenalina. La segunda, y aquí sí es importante, el tratamiento con corticoides. Los corticoides, como sabemos, van a interferir con la producción de ácido araquidónico, evitando nuestra respuesta molesta y que también puede potencialmente ser fatal, por el broncoespasmo más que nada. Después, cuando estabilicemos a nuestro paciente, hay acciones que debemos tener. Primero, la observación post-estabilización. Como conversamos en la diapositiva anterior, hay pacientes que van a hacer una reacción secundaria. Hay pacientes que tienen una presentación bifásica, de un 20%. Y hay pacientes que la enfermedad les puede durar hasta 48 horas. Por lo tanto, la observación es fundamental. Además de eso, todo paciente que haya tenido una anafilaxia debería recibir una receta para adrenalina en autoinyector. En Chile está la Fundación Viviendo con Alergia, donde se pueden comprar estos autoinyectores, está en Santiago, pero deberíamos hacer hincapié en que cada persona que haya tenido un choque anafiláctico debiera tener uno en caso de alguna emergencia. Donde para hacer esta receta es importante el nombre, el root del paciente, la dosis que queremos en nuestro autoinyector y la cantidad de autoinyectores que solicitamos. Es mejor esto a pasar ampollas de adrenalina para el uso del paciente, que podría ser una segunda opción. Pero en el caso de la emergencia, el uso de esta ampolla, tener una jeringa cerca, todo, puede resultar demasiado engorroso para la urgencia que es una anafilaxia. Y finalmente, todo paciente debiera ser derivado para su estudio por un inmunólogo. Aquí un poco el tratamiento al alta, como les dije antes, un autoinyector de epinefrina y el entrenamiento para usarlo, un plan de emergencia, educar al paciente y una identificación médica del paciente que pueda hacer anafilaxia en caso que la hagan en un espacio público donde sea algún desconocido que lo va a socorrer.
Después el inmunólogo, el especialista, va a realizar el diagnóstico de la anafilaxia, del alérgeno, con más especificidad, usando test cutáneos, puede usar exposiciones más controladas. Y lo que es importante, en algunos medicamentos se puede hacer una desensibilización, lo que es muy útil, sobre todo en casos antibióticos. En casos de picaduras de himenópteros, es importante la inmunoterapia, ya que va a otorgar una tranquilidad impagable al paciente y tanto a sus familiares de que ahora si lo muerde un insecto o lo pica algún insecto, no va a generar la anafilaxia como tal. Y lo otro, lo lógico, es que tiene que evitar los desencadenantes que se han conocido. El paciente alérgico al maní va a tener que evitarlo el resto de su vida. Como ya les conversé del autoinyector de adrenalina, un poco más, las dosis hay de 0,15 y 0,3 miligramos, no hay más que eso. Por lo tanto, para pediátricos 0,15 miligramos, para adultos 0,3 miligramos. Es superior en eficacia y seguridad a la ampolla de epinefrina. Es de apoyo de emergencia, es tratamiento de primera línea. Y algo importante con esto, hay que recalcarle a los pacientes siempre que aunque usen su autoinyector de adrenalina, esto no quita que deban ir a un servicio de urgencia. Y como nosotros sabemos, hay recaídas secundarias. Puede ser necesario repetir la dosis. Esto es más que nada una terapia de rescate. Por lo tanto, todo paciente que sufra una anafilaxia en su domicilio y se trate con el autoinyector de adrenalina, debería igual ir al servicio de urgencias. Y las medidas posteriores va a estar el estudio dirigido por el especialista, evitar los factores desencadenantes, evitar agentes con reactividad cruzada. Esto es súper importante, porque siempre llegan pacientes y dicen yo soy alérgico a la amoxicilina. Entonces, nosotros como profesionales de la salud tenemos que evitar la prescripción de amoxicilina, todos sus hermanos, primos y parientes. O sea, si es alérgico a la amoxicilina, asumimos una alergia completa a toda la familia de betalactámicos. Por lo tanto, este paciente, por ejemplo, no debiera recibir carbapenémicos o monobactames. Es importante esto porque muchas veces ha pasado que dice soy alérgico a la eritromicina y le dan acitromicina, desencadenando una reacción alérgica. Tenemos que ofrecerle inmunoterapia, hablarle al paciente que existe esta opción para que él también le exija, porque le da mucha tranquilidad, la desensibilización cuando sea posible realizarla. Hay que identificar a estos pacientes, la adrenalina autoinyectable y evitar beta bloqueadores y ECA, porque nos pueden interferir después cuando se produzca la anafilaxia, nos puede intervenir con el tratamiento, sobre todo los beta bloqueadores no cardioselectivos. Eso era todo de los que les quería hablar, un poquito más enfocado al tratamiento. Muchas gracias por su atención, ojalá les sirva.